es una actividad más de las primeras jornadas de dirección en artes escénicas. Estamos con una visita súper importante y súper reconfortante para todos los que hacemos teatro en Tandil y para la comunidad en general, que es tener en casa a Tato Pavlovsky, a Elvira Oneto, Susana Evans y bueno, el resto del elenco que está en camino, que van a presentar mañana Asuntos Pendientes. Cuando empezamos a organizar las jornadas y nos pusimos en contacto con el elenco de Tato, empezamos a definir un posible formato para lo que para nosotros era importante, que era una especie de intercambio en formato charla, conferencia o como quisiera que fuera. Y Tato, con mucho criterio, dijo que le interesaba que fuera una charla abierta. Y abierta era justamente poder tener a ustedes como interlocutores y a los intereses diversos que cada uno de ustedes tiene para poder compartir, digamos, algo que sea real y que tenga sentido para todos. Así que yo voy a hacer una pequeña presentación de los dos como para poner en contexto sus trayectorias, y después le voy a ceder la palabra a Tato para que organice a gusto y piacere la charla. Bueno, Elvira Oneto es actriz, directora y docente teatral. Se formó con maestros como Beatriz Matar, Laura Schusser, Lito Cruz, Norman Brisky, Daniel Veronese, Juan Falzone, Angélica Marini y María Fuchs. Entre sus trabajos de dirección se encuentra Touché, de Susana Torres Molina, La Fiesta del Hierro, de Roberto Ar, Copla, de Norman Brisky, Las Tres Caras de Venus, de Leopoldo Marechal, Pequeño Detalle, El Señor Galíndez, Largo Encuentro y la reciente Asuntos Pendientes, que vamos a compartir mañana. También trabajó en televisión, en varios canales como Canal A, Canal 9, ATC y Canal 11, hace bastante tiempo. Participó en festivales internacionales en Estados Unidos, Canadá, España, Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela y Cuba. Por su trabajo como actriz y directora, obtuvo nominaciones para los premios ACE, Trinidad Guevara, Clarín y Teatros del Mundo. Hace muchos años que trabaja también como docente en distintos lugares, en el Camarín de las Musas, y empezó su trayectoria formándose en la danza y la expresión corporal. Bueno, Tato Pavlovsky es actor, es dramaturgo y es médico psicoterapeuta. Estudió medicina y después se formó en la Asociación Psicoanalítica Argentina, con la que rompió en el 71 junto al grupo Plataforma. Introdujo el psicodrama en América Latina y es autor de varios libros dedicados al psicodrama de grupos. Entre ellos, el primero escrito en castellano sobre la psicoterapia en grupos de niños y adolescentes. También participó como columnista y lo sigue haciendo en varios diarios y ha publicado libros sobre cultura y política. En el 78 sufrió un intento de secuestro y tuvo que exiliarse en Madrid. Militó en el PTC y fue candidato también a diputado por el MAS. Lleva escritas más de 20 obras de teatro, entre las que se destacan las conocidas El Señor Galíndez, Potestad, Paso de Dos, Rojos Globos Rojos, La Muerte de Margarit Duras, La Espera Trágica, Somos, Variaciones Meyerhold, Tercero Incluido y Asuntos Pendientes. Bueno, Tato, para sintetizar, es uno de los referentes teatrales más importantes y más queridos también en el ambiente teatral. Parte de este cariño o este afecto que se le sigue manifestando tiene que ver con su coherencia a lo largo de los años en cada uno de los ámbitos en lo que sigue manifestándose y expresándose en favor de una cultura comprometida con los derechos humanos y sobre todo con una función crítica del intelectual en la sociedad de hoy. Vamos a empezar. Yo tengo una pregunta como muy genérica para empezar, que es este doble rol, esta doble formación que vos tenés como psicólogo, como psicoterapeuta, como psicoterapeuta, psicoterapeuta y como hombre de teatro, como dramaturgo, ¿cuánto incidió una cosa en la otra? Digamos, si tuvo repercusiones. Mira, no sé, hay muchas cosas que no tengo explicación de mí, que se fueron dando y uno con la explicación que puede dar podría capturar una comprensión, pero no es la realidad. Por ejemplo, yo estudié medicina y fui médico a los 22 años. ¿Por qué fui médico a los 22 años?
porque odiaba la medicina. Y en un momento tuve que elegir entre seguir y recibirme o abandonar. Preferí seguir y recibirme porque en el año 48 una novia mía me abandonó. Yo tenía 14 años, yo 13. Y me destrozó el corazón. Y no había con quien hablar de esto, porque estaba más aburrido de dolor. Y se me ocurrió, había un psicoanalista muy importante llamado Raskowski, que fue fundador de la Asociación Psicoanalítica, y él me recomendó a la mujer. Y yo realmente en un año hice terapia, cosa rara, un año, sobre todo cuando ahora preguntás, y yo le pregunto a los pacientes míos, ¿tenés más de 10 años de terapia? ¿Vos sí? ¿Cómo sabés? No sé, es por la estadística. No sé nada, es por la estadística que se ha dado así, por el mercado, por la creencia de que la longitud da la salud. Y bueno, para mí fue muy importante esa terapia y siempre me llevaba como posibilidad en mí. Cuando estudié medicina no se aplica esto, ahora se aplica, yo creo que todos los años hay una parte de medicina que se dedica a eso, como a colocar al alumno en una visión más completa, porque se encuentra con un hombre, no con un síndrome el médico. Pero yo no me fui por crítica a ningún sistema, porque no lo entendía muy bien. Lo que yo me fui es básicamente porque no me gustaba la medicina. Yo me acuerdo que le dije a mamá, y casi más se muere, el hijo médico que iba a ser médico. Y le dije, mira mamá, no me gusta nada. Dice, ahora vas a entrar a hacer la práctica al hospital, ahora te va a gustar. Y yo esperé, hice la práctica y me pareció horroroso. Se entienda bien, cuando yo digo horroroso no digo que ser médico sea horroroso. Es muy linda la profesión. Después hice muchas cosas en medicina en un año, pero era horroroso el dolor que yo sentía por este amor perdido. Y yo lo que buscaba es alguien que comprendiera cómo es el dolor de la pérdida. ¿Cómo se pasa el dolor de la pérdida cuando uno lo abandona? Y a uno lo abandonan muchas veces en la vida. No una mujer, sino un amigo. Hay mucho que hablar sobre esto. Y entonces se me ocurrió entrar a hacer psicoterapia y entré a la mejor forma de formarme, que era la Asociación Psicoanalítica Argentina, donde estaban los mejores analistas y donde uno te analizabas con ellos lo que se llamaba el análisis didáctico, con el cual vos lo comenzabas y te analizabas didácticamente, te analizabas no menos de 10 años, no duraba menos de 10 años, era muy caro además, era un sacrificio, pero la verdad es que yo tengo una muy buena formación debido a ese sacrificio y a cosas que evité comprar porque estaban adentro de los bolsillos de mi analista. Yo no creo que para hacer psicoterapia, en la Argentina psicoterapia y psicoterapia psicoanalítica, ahora han comenzado a surgir muchísimas terapias muy interesantes que no son psicoanalíticas, ¿no? La conductual es muy interesante, cosas que se hacen grupalmente que yo no sabía, que es muy interesante también. No hay que creer que el psicoanálisis es la meta de la terapia. El psicoanálisis es la mejor concepción para mí de la subjetividad del hombre, de un niño. Esto no quiere decir más nada que lo que estoy diciendo.
se puede utilizar en la gente y puede ayudar mucho, o puede no ayudar mucho. Lo que es interesante para mí fue esto, después me fui y después me sentí como encerrado en un grupo de psicoanalistas que tenían una ideología muy cerrada. Es decir, el psicoanálisis protestan contra la religión, pero no había más religiosos que el psicoanálisis, como doctrina filosófica. Y no es una doctrina filosófica, es una concepción de un genio como Freud que dio pautas que no existían sobre la sexualidad infantil, por ejemplo, que marcan a un hombre, pero tampoco se podría decir que mamá y papá toda la vida. Hay un momento en que no. Hay una anécdota muy graciosa de una. Este es el problema que yo te decía, que de repente me acuerdo de la anécdota y no lo voy a preguntar. Pero la anécdota es muy interesante. Que es que aquí había un gran psicoanalista francés, se llamaba Guattari, que trabajaba con el Deleuze. Y la chica juntó no sé cuánto, era brasilera, muy inteligente. Se fue a analizar con él, se acostó en el diván y dijo: bueno, doctor, por suerte voy a poder analizar mi relación con papá. Y le dijo: ¿cómo? Mi relación con papá. No, entonces no empecemos. No, así que edad tenés 50. No, estás muy vieja para analizar. Analizamos la relación para adelante, pero no para atrás. Bueno, y después fui analista, y después me fui de la Asociación Psicoanalítica, pero la notaba religiosa y dogmática. Pero no era fácil de comentar. No le puede decir a un tipo: mira, yo pienso que estos son los religiosos espantosos. Los religiosos, no religiosos como el Papa Francisco, religiosos como si eso que el dogma del psicoanálisis primaba sobre cualquier otra comprensión del hombre. Entonces se suprimía lo político, por ejemplo. Entonces, en un congreso que fuimos a Europa con Kesselman y Bauleo, que eran dos psicoanalistas, nos dimos cuenta que la gente joven de otros países tenían similitud en la sensación de opresión, de libertad que nos podían dar el psicoanálisis, y de opresión de tal bibliografía, tal otra sí, tal otra no. Y entonces se organizaron, sobre todo Bauleo y Kesselman, una institución que se llamó Plataforma, junto a otros europeos que renunciábamos a la asociación. Renunciar a la asociación en ese momento significaba renunciar a ese psicoanálisis. No podía ser como renunciar a la medicina. Pero descubrimos muchas cosas cuando nos fuimos de ahí. Yo descubrí la psicoterapia de grupo, por ejemplo. Me había analizado en grupo, pero no había sido muy feliz. Y ahora trabajo en grupos de esa época. Sigo trabajando hoy con una metodología muy especial. Bueno, me veo tan... ¿Qué? ¿La segunda era? No, era una única, pero creo que está respondida. Pero me parece que hay algo que dijiste una vez, Tato, me parece muy interesante, que a vos, digamos, que el teatro te sirvió más para la psicoterapia que la psicoterapia para el teatro, ¿no? Como sí. que tomaste del teatro muchas cosas que te sirvieron después para tu trabajo como terapeuta. Bueno, sí, es cierto. A mí el teatro me dio mucho, muchísimo. Primeramente el psicoanálisis en general, ahora ya hay una mezcla con los psicólogos y el psicoanálisis de que no existía en mi época. El teatro me dio una enorme capacidad de libertad para introducir, por ejemplo, el grupo de niños. Nadie había hecho un grupo de niños. Y yo empecé haciendo el grupo de niños y justamente en ese momento
un día con Rojas Bermúdez, que era, el otro era más grande que yo, le dijo, ¿por qué no lo vamos a ver a Moreno? Y nos dejamos de joder. Porque Moreno es el que había fundado el psicodrama. Era un médico rumano que vivía en Nueva York. Y bueno, nos fuimos a verlo. Y descubrimos que cuando analizábamos nosotros nuestras cosas con psicodrama, se ampliaba mucho ciertas interpretaciones que uno había tomado del psicoanálisis. Se abría. Y me dio mucha fuerza el teatro. La otra cosa que me dio es que los psicoanalistas, había grupos de psicoanalistas, cada uno con su teoría o su grupo. Vos perteneces al grupo del psiquismo fetal, vos perteneces al núcleo de los alotariados, vos perteneces al grupo de los freudianos. Eran pentecostianos, eran lo mismo que los evangelistas. No por querer que uno es mejor que el otro, pero a mí me sirvió mucho el teatro. Además me puso en contacto con otra gente que pensaba de otra manera. Yo me di cuenta que me estaba encerrado estudiando psicoanálisis. Y cuando fui al teatro y me di cuenta con gente que no tenía nada que ver conmigo. Esto era muy burgués, el psicoanálisis, muy burgués. Bueno, y pensaban de otra manera, actuaban de otra manera. Entonces los fenómenos grupales eran inherentes a mí. Quiero decir, yo no podía decir al grupo le pasa. A mí me pasa en este momento cuando vos hablás. El grupo como gestor de algo nuevo. Y para terminar, y otra cosa que me pasaba es que la gente era diferente. La gente era diferente, tenía otros valores, otra ética, otra cultura. Y eso me sirvió mucho para la psicoterapia, mucho. Más me sirvió que la psicoterapia para el teatro. Cuando yo hice obras de actor que estuve bien, como Atendiendo al señor Sloan, que me dirigió Ure, y que era maravilloso la producción de me perdí, a cierta edad te perdés. No hay que decirlo, no hay que decirlo. Cuando yo hice eso, mucha gente me preguntaba, bueno, pero vos hiciste, yo hice el papel de un homosexual. Y ¿te acuerdas? No me acuerdo, pero sí. Sí, de homosexual. Y en ese momento la homosexualidad no es lo que es ahora. Ahora cualquiera puede definir su identidad con tranquilidad. Creo que si el Papa dijera que tiene un amante, no pasaría mucho. Pero todos pensaban que la creación del personaje que yo había hecho tenía que ver con ser psicoanalista. Que yo había apuntado a las profundidades de la homosexualidad para ubicarme. Y no era así. Era el teatro el que me había dado la profundidad para comprenderme en lo que sería mi homosexualidad. Sería fácil decir, como que todos llevamos un aspecto homosexual, pero a mí no me convence eso. Lo que me convence es que en los ensayos, era una obra que entraba alguien en nuestra familia, que era un gran actor, Jorge Mayor, que era homosexual. Y entraba él a la familia y Ure me decía, ¿te acuerdas de Ure en el oído? Se me iba a decir, mira qué lindo es. Era lindo, Jorge. Mira qué piernas tiene. Pero no hablábamos, todavía no había lenguaje entre ellos. Pero mira qué bonita voz. Míralo bien, no te muevas, míralo, recorrer el cuerpo con tu mirada. Él está paralizado de placer.
todo esto yo lo hacía. Lo veía lindo, y fui construyendo en mí una maquinaria que yo no conocía. No conocía. Entonces, mucha gente que por ser analista yo descubría ese personaje, que era siniestro, el mío y el de él, de la perspectiva ética. Pero yo no lo descubrí con el psicoanálisis. Yo descubrí muchas cosas por fuera del psicoanálisis. Tato, ¿y cómo se da tu acercamiento al teatro? Digamos, vos empezás con el grupo Genesí, actuando, ¿y cuándo comienza el tema de la escritura? ¿Cuándo te convertís en el dramaturgo que sos hoy? La primera pregunta es, ¿cuál es? Empezás actuando con el grupo Genesí, ¿y cuándo comenzás a escribir? ¿Cuándo empieza todo ese desarrollo que termina convirtiéndote en el dramaturgo que sos hoy? Mirá, yo calculé que a mí me gustaba mucho el teatro, pero también estaba en psicoanálisis. Y fui a ver, por fortuna, a uno de los mejores directores que había en la Argentina, que era Pedro Aschini. Pedro Aschini era con Alejandra Agüero, tenían el Nuevo Teatro, que daba las mejores obras argentinas en él. Y yo fui a verlo a Aschini. Dice, ¿qué quiere? Ahora los alumnos son muy bien tratados, venga, tomar té. Yo vengo porque lo que querría es aprender teatro, algo de teatro. Me gusta el teatro, pero no sé con quién, no conozco a nadie. Y él me miró y dice, ¿usted qué es? Yo soy psicoanalista. ¡No! No, acá no entra usted, ¿no? ¿Pero por qué no? Un psicoanalista no puede decir, no, querido, ustedes tienen la cabeza mal. Y yo lo respetaba mucho a él. Yo entendía que se refería a cosas en las cuales habría visto una cosa muy reaccionaria en el psicoanálisis para la ideología de él, que era marxista. Entonces había una cosa de incompatibilidad. Y dije, déjeme entrar a un grupo suyo. Déjeme entrar y te digo, para colmo, a mí me gustaba un solo tipo de teatro. Yo en realidad me hice hombre de teatro una vez que fui a ver Esperando a Godot. Para mí la obra del siglo. Y yo no sabía lo que veía, digo, no puedo creer. Está la angustia que yo siento todos los días en el escenario, pero no tienen angustia, no se quejan, viven, dialogan, hablan. Y descubrí que había una manera de explorar la angustia. Entonces me junté con 2 o 3 locos que había y empecé a hacer el teatro Genesí, que éramos muy pocos y que era obligatorio formarse con ir al Nuevo Teatro, obligatorio. Y ahí comencé. ¿Cómo empecé a escribir teatro yo? Qué casualidad, yo estaba como alumno, ¿no? Pero un día agarré, y estaban mis hijos, los 3 hijos a la derecha mía, me acuerdo como si fuera, empecé a escribir un personaje, el otro, pero no sabía que estaba escribiendo. Y escribí la primera obra de mi vida, que todavía la dan, es La Espera Trágica. Todavía la dan. El otro día vino un tipo, ¿qué querés? La Espera Trágica. Es mi primera obra. Es extraordinaria, es una obra. Bueno, dice, fui a ver a Laura Yuser, que es una gran directora argentina, que me dirigió a mí 3 o 4 horas. Y Laura le dijo, pero vos sabés que la quiero hacer yo, pero Tato no me la va a dar a mí. ¿Te digo? No sabía. Yo tampoco sabía, fue hace 10 días. Yo me daría, pero la voy a llamar. Pero me sorprende que siempre la Espera Trágica fue importantísima para mí. Además la da la gente joven. Y uno lamentablemente no encuentra gente joven en el teatro.
Una de las causas es que la gente no da mucho el teatro. Pero básicamente la gente joven no tiene plata para ir con la novia a comer y sacar la entrada. Que cuesta muy ¿cuánto? Nosotros cobramos muy poco, pero ¿cuánto cobramos? Nosotros cobramos muy barato, pero una entrada media cuesta 120 pesos. Claro. Del teatro independiente, digamos, ¿no? No hablemos del teatro comercial, que... Sí, cuesta 270, sí. Yo creo que el teatro, esa obra, después escribí Somos, el director del Genesí era Julio Tayé, era un viejo pediatra argentino, que yo fui a verlo para ver a mi hija, que había recién nacida, y la vi. Y él vio la revisión y dijo, no tiene nada, había empezado poco, no tiene nada. Yo veía que estaba tenso él, y eso me ponía tenso. A mí, doctor, ¿pasa algo? Dije que usted es el que hace teatro. Sí, teatro de Morondanga, en la calle Agüero. Sí, lléveme. Pero lléveme a hacer cualquier cosa en el teatro. He vivido siempre el teatro, pero esta mierda del guardapolvo me encerró, nunca pude estar cerca. Y veo que usted sí, lléveme. Entonces, le digo, bueno, vamos a hacer una obra de Chekhov de un acto, el aniversario se llama. Y él dijo, ¿puedo hacer la escenografía? Sí. Y hizo una escenografía de tinta china y cartulina. Era maravillosa. Y empezó conmigo y siguió. Voy a hacer una pregunta, yo voy a ir haciendo muy poquitas preguntas más, porque realmente me interesa que pregunten el público. Pero voy a hacer una pregunta en nombre de mis alumnos o de los alumnos de la Facultad de Arte, ¿qué es el teatro de estados? Digo, el teatro de estados aparece como categoría, como nombre, como concepto, como idea, digo, desde hace bastante tiempo. Hay una idea que es, la hora de mañana se va bien, pero me parece que es muy fuerte la hora, impide ver algunas cosas. El teatro es representativo, básicamente. Tomás el mejor director que de los Fernández, por ahí. Es representativo, que si yo soy un personaje que lo hago bien, la miro a ella, ¿qué? Claro, hago de otro. Y en el teatro de estados, que es más bien el que hace Bartis, es un gran director, lo que sobresale es el estado del personaje. El estado, no el personaje. ¿Y cuál es el estado? Que yo le estoy mirando a ella y de repente salgo corriendo y lo agarro. No está escrito, pero era lo que el estado mío me llevó. Entonces es un lío porque y el personaje no sé si está loco, ¿qué haces? Y de repente viene otro estado. Ahora diría devenir, otro devenir, que es la pausa, la melancolía. Pero de ninguna manera el personaje, son devenires del personaje, son estados del personaje. Uno hace un personaje, pero el personaje es acribillado por diferentes estados. Uno puede estar así, una cosita, y seguir hablando. Entonces la gente dice, pero no es el personaje, esto no es teatro. Yo a esto lo defino como teatro de estados, donde la silueta del personaje se rompe, la silueta, y aparecen estados anímicos. Naturalmente, Urias fue muy acribillado con esto, porque fue un poco el gestor. Imagínate vos que no, la actriz.
Sí, Norma Leandro hizo una obra y se volvió media loca con él. Era, no sé si era la señorita Julia. ¿Eh? Hedda Gabler. ¿Hedda Gabler? Hedda Gabler. Veo que dejarse atravesar por estos estados, decís vos, o estar como más permeable a los estados, tiene que ver mucho con la improvisación, pero la improvisación ya entendida como la improvisar, digamos, cierta capacidad creadora, no ya improvisar un personaje, una obra, sino ya teniendo un recorrido como personaje, entre comillas, poder estar en presente, mucho más perceptible a la realidad del aquí y ahora. ¿Tiene que ver un poco con eso? Te escuchaba vos con mucho interés, porque vos no estás haciendo una cosa que es muy importante, que es resonando con lo que estamos hablando. Estás resonando, llevando al grupo tu resonancia. Yo creo, la pregunta tuya era compleja, pero yo pienso que la improvisación es fundamental en el teatro. Yo pienso. El otro día vino Lupi a ver la obra que voy a hacer mañana. Me dice, escuchame una cosa, Tato. ¿Vos escribiste la obra? Sí, está escrita incluso en castellano en California, está escrita con mucha seriedad. Pero aquí también está escrita, ¿no? Y hay improvisación, es decir, el tipo vive, a veces eso crea conflicto con la dirección, pero si te toca a alguien que pueda absorber, muchas veces yo paso la letra solo, ¿no? Yo soy muy trabajador en teatro, ella también. Y estoy diciendo las mismas palabras, pero descubro nuevos sentidos. Con la misma palabra que dije ayer, descubro que hay otros sentidos, que el personaje me evoca otra cosa, qué ternura infinita, por ejemplo. Qué ternura, tus ojos. No digo más nada, y sigo con la letra. Pero es algo que he sentido como novedoso y no ya colocado en la letra del personaje. Lo hago con obras mías, básicamente. Lo he hecho con otros, pero por ejemplo, Ure, pues sí, ¿no? Sí. El padre. Era al revés, te imponía. No sé, en esa época. Sí, era así. Se colocaba detrás tuyo, te iba diciendo y te iba moviendo, también Bartis, ¿no? Sí, Bartis por ahí lo hace más de afuera, Ure te hablaba al oído, sí. Así como dijiste vos antes. Sí. Entonces yo estoy a favor de la improvisación, es a favor de la riqueza sensible del actor. Por supuesto que todas las improvisaciones al final de alguna manera están en el contexto de la obra. Quien lee la obra no lee un disparate de improvisaciones, lee la obra. Y si la va a ver, de un día al otro cambia, ¿cierto? El sentido. Tampoco tanto. No, porque si no. Claro. Es la misma obra. Cortito de lo que... Tato, ¿y cómo es esto de actuar tus propios textos? Digo, una cosa es escribirlos y otra cosa es actuar tus propios textos. Tus propios textos. Digo, por ejemplo, cuando vos hiciste el personaje de Potestad, de ese médico tan particular, digamos, ¿pudiste modificar algo de la visión que ya tenías de ese personaje desde la escritura?
terminás de escribir, digo, yo no dije sexo. Tengo un montón de testigos. ¿Dije sexo? Sí, dije sexo. Sí, dije sexo. Es interesante la pregunta de ella, porque la pregunta de ella es el descubrimiento un poco del comienzo de mi gran preocupación por la subjetividad del torturador. No era un torturador este hombre, era un raptor de niños. Y él en una operativa se lleva una niña que habían matado a los padres y él anhelaba tener una hija, un hijo. Una escena muy difícil de hacer en cine. Yo era el actor de esa. La dieron el otro día. Sí, y ¿qué descubrí? En un momento, primero una cosa espantosa de difícil de hacer en cine es que había una chica de 8 meses en una bañera. Una chica no le vas a explicar que está haciendo cine o teatro. Y entonces venía un personaje que era asticiano, se parecía mucho a ti. Y decía, doctora, tengo un regalo. Nadie lo va a recibir mejor. Nadie va a hablar de esto porque es un tutela. Entonces abrí la puerta del baño y se encontraba con una nena que estaba llorando en la realidad. Yo la agarraba con toda la emoción de que va a ser mi hija. Para mí, si uno hace de malo, no puede hacer teatro. Creer que estos individuos son monstruos no sirve mucho. Sirve como definición. Es buena la idea de que tienen que sufrir penas altas. Es buena la idea de que un raptor de niños es una especie de criminal solapado. Le saca el nombre, le saca la identidad, nunca le dice la verdad. ¿Qué le va a decir la verdad? Pero cuando a mí en la obra me sacan la niña de los derechos humanos, vienen abogados y se la llevan, yo sentí pena. ¿Entendés? Por el personaje. El personaje sintió pena y se vuelve como loco, porque él había estado 10 años cuidándola, llevándole a colegios, educándola, la fiebre, los médicos, lo que es un padre devoto. Y sentí pena. Y dije, pero estos personajes sienten pena. Y empecé a leer muchas bibliografías sobre la subjetividad de los represores. Y Hannah Arendt, es una autora alemana, y yo creo que sí, al sentir pena, incorporé la pena a la letra. ¿Entendés? No es lo mismo se lleva y ya ponerme, ¿no? Y de repente sentirme agobiado de dolor de no ver más a una niña que eduqué con todo el amor. Esto enojaba mucho a Estela Carlotto, pero muchísimo. La fue a ver tarde y no hablamos de esto, no porque yo tenga una mala relación, la admiro, pero con eso se equivocaba. A mí me interesa mucho buscar qué le pasa por dentro, el dolor de este hombre porque le robaban la niña, y él le dice a la mujer, era una mujer, está desesperada, está como loco. A una amiga le dice, si no doy más, me voy a morir, la quiero, no puedo dormir, ya estaba al borde de la locura.
es donde, ¿qué es la subjetividad? Eso es para mí muy importante, tiene que ver con el teatro de estados también, porque vos estás torturando a alguien, sacándole, no mostrándole a los padres, que están muertos a los dos. A una niña le cambias la identidad. Es monstruoso. Te lleva la hija de los desaparecidos. Desaparecen las dos y es otra vida. Buena o mala, falsa, pero buena desde la perspectiva corporal, de los sentimientos. Entonces uno podría decir, pero ¿cómo? Y en Alemania, se nos toma como ejemplo siempre, en Auschwitz, ¿qué pasaba? ¿Cómo mataban a 1000 judíos como si estuvieran jugando a la pelota? Y cuando le preguntaron a Levi, un intelectual que estaba ahí, dijo, mira, te voy a decir una cosa impresionante. De toda esta gente que ves acá, el 90% es como uno. Entonces estar con ellos, hablar, de fútbol. Ahora, el 10% es sádico. El 10%. Era mucho adjudicar el 90%. La relación simétrica, no digo la bondad porque no dijo eso. No sé qué pasó, yo empecé a preocuparme, vi la película, alguno la habrá visto, la de Hannah Arendt. Cuando Hannah Arendt tiene un problema, es judía, que tiene que juzgar a nada menos que a Eichmann. Y cuando viene el capo judío de la represión. Los que lo Sí. capturaron a él, de Mossad. Sí. Ella toma una posición diferente. Y le dice, mira, te voy a decir la verdad, entre nosotros, le dice a los amigos que son los que van a matarla. Para mí, es un tipo que no piensa, es un tonto, no merece que lo maten, merece tratarlo como un tonto. Todo lo que dice es de tonto, son repeticiones vulgares que le ha metido Hitler, que conocía bien con quien hablaba. Hitler sí sabía con quién hablaba, pero es un tonto, y queda escrito así. Es un hombre que no sabe las cosas elementales de la vida. Lo que sabe es que se entrena para buscar judíos, pero no, de ninguna manera yo lo mataría. No es un castigo para él. El castigo para él es aislarlo toda la vida. Matarlo es un lujo. Y por supuesto tuvo un gravísimo conflicto con los judíos y los amigos de ella, porque eran amigos de toda la vida. A mí me parece interesante lo que decís vos, Tato, que como actor, cuando tenés que representar a un represor, lo que haces es defender tu personaje. O sea, yo admiro eso mucho desde la posición del actor. El actor, cuando tiene que hacer un personaje cruel, no debe ser cruel, debe defender los motivos por los cuales él ejerce esa crueldad, ¿no? Y creo que esto es lo que es interesante en muchas obras de Tato, y la que verán mañana, que es para mi gusto de las más duras que ha escrito Tato. Así que bueno, ya verán, pero no, quería solamente quería agregar eso, ¿no? Me parece a donde empezó Tato diciendo que cuando él representa a un represor, a un asesino, etcétera,
lo interesante es que él como actor defienda sus motivos. Y bueno, y los que están mirando eso lo van a comprender mejor que si hiciera de cruel y con cara de malo, ¿no? ¿Cómo llega, Elvira, esa complicidad civil que Tato mostraba en Potestad? ¿Cómo llega ahora a Asuntos Pendientes? Bueno, Asuntos Pendientes es una obra tremenda que Tato me dio en forma de textos separados, digamos. Yo hice un trabajo con Eduardo Mitch, que es otro de los actores, que fue como un poco ordenar estos textos y darle mínimamente un recorrido para que tuviera cierta melodía dramática, cierto comienzo, cierto desarrollo, etc. Para mi gusto, ¿por qué dice Tato que es la más dura de todas? Porque el crimen llega adentro de la familia, digamos, ¿no? Es una familia con dos padres que han adoptado un chico y en un accidente no voy a contar toda la obra, pero eso ya está al comienzo, en un accidente con un arma lo mata al hijo, y eso desencadena una serie de reflexiones en relación a la adopción, al no es malestar, digamos, a lo familiar como célula que puede ser tremendamente perversa, a todo tipo de crimen que tiene que ver con la ética. A la vez esta obra lo que tiene de extraño es que no es lineal, sino que al principio hay un niño que muere y después este niño no vuelve a aparecer, por eso tiene algo de onírico. Yo siempre digo que Asuntos Pendientes es algo que nosotros vemos pero que muestra en la cabeza de alguien, ¿no? Entonces no importa presente, pasado, no importa si algo pasó antes o después, todo esto se muestra de manera casi simultánea en Asuntos Pendientes. Bueno, para mí dirigirla fue maravilloso porque dirigir a Tato, para mí por primera vez, yo había trabajado con él como compañera actriz en 3 obras y después lo dirigí varias obras de él porque es como si yo el teatro de Tato lo entendiera muy fácilmente. Yo quería decir que yo quise ser bailarina en mi vida y como no pude, me fui yendo hacia la expresión corporal, que era algo que exigía menos en un sentido técnico, y de allí llegué al teatro como complemento. Y bueno, cuando llegué, un día estaba en el escenario y dije, pero entonces este es mi lugar, y allí, seguí adelante, formándome y trabajando, sobre todo trabajando siempre. Pero lo que quería decir que, dirigir a Tato fue el lujo en el sentido que es un actor, es el más trabajador, y aunque él diga que improvisa y que cambia todos los días la obra, eso no hace más que enriquecerla. Y además en este caso yo le exigí algo a Tato, que él me hizo mucho caso, que fue que respetamos la cuarta pared. En muchas obras anteriores Tato se dirigía al público, en Potestad de hecho casi esto está a público, y en muchas otras obras, inclusive en Meyerhold era que te salías y subías por la platea. Y a mí me parecía que esta obra, estaba muy bien eso en otras obras, pero que en esta obra era muy interesante que todo quedara circunscripto a ese mundo imaginario, irreal, onírico, pesadillesco, y entonces era mucho más fuerte que él no tuviera un contacto con un público posible del otro lado, ¿no? Sino que fuera el público, aquel que estuviera como espiando por una mirilla algo que sucede, ¿no? O que refleja sus propias pesadillas también. Después por supuesto el equipo se completó, no se completó, sino que nosotros con Tato, con Susi, que somos amigas de toda la vida y compañeras de muchas obras, así que el proceso fue interesantísimo porque todos comprendíamos muy bien lo que queríamos hacer y hubo muchas cosas que no fue necesario decir. Y Tato fue muy obediente en todo sentido, y me parece que gracias a eso yo pude dirigir esta obra, porque si no hubiera sido muy, muy difícil.
No sé cuál era la pregunta final de comienzo. No, era eso, era como la complicidad civil aparecía de nuevo. Exactamente. La formulación de esa complicidad la complicidad civil, bueno, aparece en el primer monólogo de la obra, que es cuando el personaje sale a la mañana a caminar y ve un espectáculo dantesco y en un momento dice, bueno, pero hay que empezar a olvidar y mientras se va caminando dice, me resuenan en mi cabeza dos palabras, que es complicidad civil, ¿no? Ya en un contexto democrático, digamos. Completamente. Sí. Bueno, se refiere a una complicidad civil no en relación a la dictadura, sino a la miseria, al abandono, a la inhumanidad, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a habilitar las preguntas, así tenemos tiempo de que realmente hagan las preguntas que quieran con Tato y con Elvira. ¿Quién quiere preguntar? Yo le alcanzo el micrófono. Allá. Vamos a ir pasando el micrófono. Tato, dijiste que antes estaba como los psicólogos más por un lado, los teatristas por otro, y a la psicología social también en alguna de sus variantes incluye el psicodrama también. Entonces, no era para ver qué visión tenía de la psicología social en relación al teatro y porque me interesa la psicología social. Psicología social. Yo sabía que la escuela de Muffat en Buenos Aires tenían el psicodrama como la herramienta de reinserción social. No sé si estaba enterado. Bueno, yo, si tengo que ser sincero, no creas que es fácil la pregunta y la respuesta, porque en mí las mejores cosas nunca las he entendido al comienzo. Me di cuenta que la dramatización, jugar con los niños a sus terrores y convertir lo siniestro en patético, maravilloso que es la creación, actuando yo, de repente me descubrí que no hacía psicodrama, pero el psicodrama me lo enseñaron los chicos, no yo. Entonces, naturalmente que tiene una influencia el psicodrama, haber hecho mucho psicodrama con niños en el crecimiento mío como creador, tiene una influencia. La psicología social también, porque mi impresión es que yo querría hacer teatro para gente como ustedes, no para señoras mucho más jóvenes que yo, pero que son señoras grandes con el marido. El público de teatro es muy burgués, pero burgués no significa malo, sino es burgués como clase. Y yo ¿te acordás? Nos angustia mucho por el tipo de público que puede vernos. Esta obra ha sido bastante rechazada por ese sector y cosas que han devuelto. No sé si te contesto algo. No, está bien, no, yo quería saber de eso, de psicología social, no sé, ¿Sí qué? la psicología social que usa el psicodrama como, también, no sé si sabías, yo el otro día fui a una clase de Muffat en Buenos Aires de casualidad, a la escuela de Muffat, y vi ahí el programa y decía, me llamó la atención, me acordé de vos porque decías psicodrama como técnica de reinserción social y me pareció interesante. No, quería comentar eso de paso. El teatro para mí tiene que ver con la psicología social, la forma de encarar el espectáculo. Sí, yo creo que sí, yo he estado en contacto con muchos psicólogos sociales en mi vida que incluso me han enseñado cosas, como Muffat, por supuesto, también. Y que las cosas es difícil contestarlas porque te das cuenta en el momento en que estás haciendo las cosas. No como después marca una pregunta,
sino que yo no sabía bien lo que hacía. Es difícil jugar con niños epilépticos, donde yo pedía que me dijeran a qué querían jugar, y querían jugar por ahí a tal cosa, que se quemaba una nave, que yo era el director de la nave, que estaba casado con mi mujer, que era una señora, una psicóloga muy conocida, que en ese momento hacía psicodrama, y iban saliendo, yo iba dramatizando, ¡cuidado! No sabía bien lo que hacía. Así que Rojas me dijo, pero vos estás haciendo psicodrama, vamos a verlo a Moreno. Y con Moreno dramatizamos cosas, 10 escenas cada uno, las cosas importantes de la vida de uno. Y a mí me sirvió mucho, porque la relación con mi hermano, comprendí muchas cosas a través de ser mi hermano en muchas escenas. Y ahí estaba aprendiendo, seguía haciendo psicodrama en Buenos Aires, porque comprendí que la inversión de roles era una buena técnica para el insight del personaje. ¿Alguien más? ¿Se lo pasan entre ustedes? Hola. Pensaba esto, el torturador, el apropiador de niños, digamos, son figuras emblemáticas y que condensan mucho de lo que fue el régimen, el último régimen dictatorial que tuvimos en nuestro país. A ese régimen dictatorial siguió el régimen constitucional que vivimos ahora. ¿Hay algunas figuras de este régimen constitucional que usted crea que vale la pena, que merece la pena indagar en su subjetividad? Así como indagó en la figura del torturador, en la figura del apropiador. Era más fácil, ¿no? ¿Cómo? Era más fácil. Pareciera. Luis Galíndez, un día la vi por la Codemedia chilena, también era más fácil. Porque yo estaba sentado escribiendo y el torturador estaba allá. Yo creo que estamos llenos de torturadores hoy. Lo que pasa es que no es necesario ejercerlo, pero sí, con la misma mentalidad, con la misma aristocracia de pensamiento. Hoy es en la democracia donde yo quiero percibir la represión, no en la dictadura. En la dictadura me tenía que exilar, me vinieron a buscar por una obra terrible que escribí, que era Telarañas, y los tipos entendían. El decreto es muy interesante lo que dice. Está atacando Pavlovsky los valores cristianos de la familia. Por lo tanto, eso podrá ser bueno en París, Londres, pero aquí no la queremos ni un día más. Eso no se leería ahora, pero hay otras tácticas, y está en la obra. Hay un sector de 2 millones y pico de personas que no son personas, son animales, animalitos, y eso son intocables, nadie los toca, no tienen dientes, viven en lugares que uno no pisaría, no tienen buena alimentación. Esa subjetividad me interesa. ¿Cómo están ahora esos? De algo de esto se trata en la obra esta. Decir que la tortura se acaba porque se fue Videla nos simplifica mucho la vida. Pero encontrar la posibilidad de entender la tortura y cómo podemos dañar al otro en uno hoy. En uno hoy. Por supuesto que hay gente que no lucha por esto,
y tiene otros valores que se reúnen fervorosamente, como la cámpora. Y tiene algo de positivo de que haya tanto fervor en lo que creen. Pero yo digo que adentro de ahí también hay torturadores potenciales, como lo hay en mí. Como lo hay aquí. Como lo hay en cualquier grupo de gente, digo yo. Claro, no, sí. Sí, En cualquier grupo de gente. Medianamente grande. Un grupo de gente medianamente grande. Si somos 8 personas buenas, probablemente no. Pero si juntamos 200 personas, va a haber 20, según el cálculo del señor que citaba. Mi ilusión es estudiar bien esto. Es más, un tema más delicado, que es la subjetividad del violador, del criminal. No hay dictadura, pero nunca se viola tanto, nunca se mata tanto a las mujeres, nunca hay tanto pedofilia, ¿no? O por lo menos de información. De información, eso es verdad. En números creo que no es así, como vos decís, pero lo cierto es que la información sí. Sí. ¿Alguien más? Gracias. Acá. Hola. ¿Qué tal? Bueno, nosotros somos de Bahía Blanca, vinimos a las jornadas. Las preguntas más simples, básicamente, ¿por qué el grupo se llamaba Genesis? Y quería saber también, en la espera trágica está Olmedo, ¿no? Como el primer grupo, Alberto Olmedo. Y quería saber cómo era también haber trabajado con Olmedo, cómo era desde ese lugar. Pero no Olmedo el famoso. Eso es lo que quería saber. No. Ah, bien. Entonces, ¿por qué Genesis? Y quería saber si la familia, digamos, sus padres, sus hermanos, estaban abocados a la medicina y había como un mandato familiar. Buena la pregunta, sí. Hay grandes médicos en la familia, internacionalmente buenos, y fue eso lo que me llevó a estudiar. Me pareció magnífico. Profesor titular de clínica quirúrgica era Alejandro, y Alfredo, el hermano, era un extraordinario hematólogo a nivel mundial. Si han tenido influencia, seguro, y te das cuenta que te despegás con el tiempo. Yo no tengo nada que ver con mi familia ideológicamente. Ellos me aceptan mucho porque me ha ido bastante bien. Entonces soy de ellos. Es muy bueno ese mecanismo de la derecha, muy bueno. Si la pregunta no, Olmedo no era. ¿Y Genesis? Genesis. Tocas un tema que es muy interesante y no lo puedo ampliar. Porque hay un trabajo mío que es de los mejores, si no el mejor, que se llama La historia de un espacio lúdico. Mi padre me enseñaba que había jugado y me contaba que se jugaba Genesis. Había un jugador que se llamaba Genesis y se jugaba con botones. Y yo intenté jugar y me pareció una pavada tremenda de un viejo. Y un día, estando con mi hermano, le digo, ¿y si son más chicas las fichas y no ese tremendo? Y empezamos a imaginar. 11 jugadores de un lado, jugaron los 11. Una moneda grande, no hay ahora esa moneda. Yo tenía un peso uruguayo, que era el entrenador
que se llamaba Terada, tendría ahí 48, 50 años, era casado, tenía 4 hijos. Estoy inventando ahí, estoy imaginando ahí. Bueno, en este juego lo que consistía era en pegar a un botón con la ficha que era el jugador. Y era extraordinario el juego, porque vos tenías buenos derechos. Apretabas así, salía el botón para ahí. Pero nunca podías jugar acá. No podías jugar de buen izquierdo, sino entonces había que seleccionar la ficha. Y le dábamos vida. Yo sé que Cristian era un jugador ruso extraordinario, inside derecho, muy mujeriego, que entraba a la cancha y empezaba a mirar. Recuerdo la mejor delantera de la historia, que era japonesa, que eso era Alpino, De la Mata, Sinatra, Chupitelli y Truman. Todos eran universitarios. Y seguíamos con eso. Y había estadio y había lugares para cambiarse. Jugábamos un campeonato. Pero fue tan grande esto que yo imaginaba tanto, que yo creo que el origen mucho de la creación, por eso lo pensé y lo olvidé, me gusta que hayas dicho, porque es ahí. Es que pues yo podía imaginar, yo no veía jugadores. ¿A qué edad? Empecé a los 9 y terminé cuando me recibí de médico. Se llamaban campeonatos olimpiadas. El buen derecho, había una cosa extraordinaria. El buen derecho yugoslavo se llamaba Carpentier. Y era tan bueno que vos tenías la ficha, le pegabas y se deslizaba en la cancha. Yo me acuerdo que cuando yo me fui no sé a dónde, tenía 21 años. El último partido que jugó Japón fue el día que me recibí. Porque pensaba, tal vez erróneamente, que no era serio seguir jugando. Y a mí me parece que lo más serio que hay en la vida es aprender a jugar y a imaginar. La imaginación desbordada, las cosas que le adjudicamos a los jugadores, ruptura de ligamentos en la rodilla. Yo le ibas a cambiar y dice, pero el tipo está lastimado, porque lo limábamos a los jugadores. Era brutal la imagen. Después venían los otros equipos a ver las Olimpiadas. Nosotros jugábamos entre nosotros y venían otros a ver, por ejemplo, jugar Alpino, el De la Mata, el buen derecho japonés, era extraordinario. Lo venían a ver jugar. Bueno, no sé si te contaste más. Sí, era el nombre de un jugador. Hola Gato, quería hacerte una pregunta. Uno como cuando está dirigiendo ya sea una obra o una escena, cuando uno está dirigiendo una obra o una escena, ¿se puede apropiar de la técnica de la multiplicación dramática para encontrarle otros sentidos? Sobre todo cuando uno se estanca, que decís, ¿para dónde voy a salir? ¿Se puede utilizar la multiplicación ya sea literaria o dramática desde la misma escena para encontrar otros sentidos que se multipliquen? Sí, siempre y cuando el director tenga un sentido global de la obra. Global quiere decir no que tenga cada escena hecha, pero si tiene una idea global de la existencia de un espectáculo, de una posible descubrimiento, entonces sí, porque hay actores que se completan con el personaje. La multiplicación puede ser buena. ¿Vos la leíste o la hiciste? No, yo la leía la obra. Yo creo que tenés para hacer multiplicación o hacer multiplicación vos para tu crecimiento, que es bueno,
Hay un instituto que hace una publicidad que tiene mi hija, que han sacado muy buenos dramatistas. La pregunta final, ¿cuál era? No, era esa la pregunta. Ah, bueno, sí. Podía apropiarme de la técnica para... Creo que el director tiene que tener una idea global. Es lo que hacía Ure. Ure sabía cómo era la obra. Mira, te voy a dar una escena de Ure para que veas lo que es una multiplicación. Era la mamá, el hijo y yo era el papá. Entonces, yo tenía que entrar por una puerta, entrar en una puerta. No, lo que te hablo aquí era la disponibilidad del grupo, el conocimiento de él. Y me dice, ¿te la cogió? ¿Quién? No seas boludo, te cogió una mujer. ¿Quién? Tu hijo. Dale una paliza, dale una paliza. Y yo le di una paliza por obedecer lo que él decía. Pero sirvió muchísimo para hacer la obra. La disponibilidad de protegerse de mí y saber que estaba haciendo algo que me iba a enfurecer. Ahora, yo no recomiendo hacer ese tipo de escena. No. Bueno, Ure era un poco extremo. Ure era extremo. Sí. Acá adelante. Pásate el... Tato, en un libro que escribís con Gesselman, ¿sí?, ponés en una parte que eran deleuzianos sin saberlo. Me gustaría que nos cuentes cómo fue que te encontraste con Deleuze. Ya, yo no, te voy a decir, en el exilio, 78, lo fui a saludar a Barenboim, que es un gran psicoanalista, que estaba en Brasil, Río, a saludar para dejarlo e irme a Madrid. Y él me dijo, ¿no conoces? ¿Haces algo de Deleuze? No sé quién es. Entonces me explica, es un filósofo, pero vos sabés que creo que Deleuze tiene una teoría que puede ser que es tu práctica. Y yo lo miré, pero no se podía leer. Lo que pasó con él y Deleuze es muy interesante. Por eso voy a salir para entrar. Tenía el libro de Deleuze y va a verlo a él. Y entonces él, que era muy obsesivo, se pone muy contento y le muestra el libro todo subrayado. En subrayado. Y entonces él le dice, ¿me permitís? Sí, mira. Le rompió el libro. Dijo, no sigas nunca el orden del libro. Nunca. No te ofendas. Entonces, son cosas... ¿Qué pasó? Cuando murió Deleuze, yo no podía decir que era deleuziano, es como decir soy lacaniano. Es otra profusa religión. No, me encontré que cuando leí Deleuze había cosas que yo sabía, aunque él no me las escribió para mí. Las sabía en la práctica, con los niños, con los juegos, con las dramatizaciones. La sabía, y Gesselman también la sabía, porque nosotros nos reuníamos mucho a dramatizar. Entonces éramos deleuzianos en la práctica sin saber que era Deleuze. Por otro lado, nos estamos refiriendo al mayor filósofo del mundo. Así como hablan hoy, refería al teatro de estados, del personaje saliéndose de su silueta, decía. Vemos a Pavlovsky actuando, ¿no es cierto? En improvisación, poniendo el cuerpo en la escena. En el Pavlovsky escribiendo, ¿hay algo así como dramaturgia de estados? Al momento de escribir, ¿trabaja de alguna manera en algo que podría ser
el correlato de ese teatro de estados en la escena al escritor? Muy bien la pregunta, no lo sé. No lo sé, sinceramente, al escribir. Yo no me siento muy escritor de teatro. Mirá lo que te digo, yo no me siento muy dramaturgo. Acabo de recibir un premio del Fondo Nacional de las Artes. Es impresionante. El premio se lo dan de vez en cuando a alguien. Me lo dieron a mí. Yo no me siento, yo me siento tipo de la cultura, que se siente exigido. No quiero salir de tu pregunta. Yo pienso que un intelectual, un artista, es responsable de tener siempre un espíritu crítico. Lo dicen en el extranjero, el maestro Said, Fanon lo hacía. Si él está haciendo una obra hoy, no tiene el sentido crítico de la sociedad que está viviendo, para mí no hay interés. Me parece que el teatro es teatrito. El sentido crítico no significa poner que alguien sea fervorosamente kirchnerista y le haga una crítica para irse. No, desde adentro. Desde adentro hay que hacer las cosas. No es fácil. No es nada fácil, pero Castilla del Pino, en pleno franquismo, escribió obras de teatro en Córdoba, no, la española Córdoba, ¿no? Que eran antidictatorial, en contra de todo lo que había en ese momento. Esto es un extremo de valentía, pero yo pienso que el intelectual tiene una función crítica. Todo intelectual, una función crítica. Lamentablemente somos pordioseros de la crítica. Pero es obligatorio, cuando estás exponiendo algo, que expongas algo de la crítica. Y la crítica existe siempre. Yo soy de Independiente. Y podría decirle cosas críticas. Y jamás, si hay algo que no debería ser, es Independiente. Pero tengo crítica para hacerlo. Tengo. ¿Alguna pregunta más? Silencio en la sala. Bueno, yo voy a aprovechar entonces a preguntarte, Elvira, sobre tu rol de directora, ya en función de toda la trayectoria que vos venís acumulando, con distintos actores, distintas obras. Yo sé que siempre es difícil cuando uno pregunta en términos de dirección si existe algo así como una dinámica, un método, una forma, porque cada proyecto suele como generar sus propias formas de afrontarlo. Pero vos, has logrado a lo largo de toda esta trayectoria encontrar como ciertas constantes en tu oficio de dirección. No, como vos decís, creo que respondiste la pregunta. Yo creo que cada obra y cada elenco te da o te marca una diferente manera de encarar ese trabajo, ¿no? No es lo mismo dirigir a Tato en esta obra que hacer una obra de Marechal o una obra... yo creo que el trabajo del director es... A veces digo que el trabajo del director es similar al de la madre soltera, porque tenés que tomar toda la responsabilidad. No puedes dejar que nada ni nadie decida algo, o por lo menos vos tengas la última decisión sobre todo. Podés escucharlo todo, podés considerarlo todo, pero lo dificultoso y lo maravilloso a la vez es que tenés todos los violines, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo de dirección es agotador y maravilloso. No hay una técnica especial. Yo creo que es trabajar mucho, ser muy sincero, no engolosinarse con lo que es efectivo, sino verdaderamente indagar en el texto, buscar los diferentes sentidos que el texto tiene. En el caso de las obras de Tato que me ha tocado dirigir,
hay una particularidad también en la escritura de él, que creo que por ahí es algo que también podrías decir vos cuando te preguntaron sobre cómo escribís, que muchas veces no pone quién dice cada cosa. Digamos que hay una rayita y alguien dice algo, porque yo creo que, bueno, que todo sale de esa cabeza, ¿no? Y entonces también el trabajo del director en este tipo de obras es asignar quién dice cada cosa. Entonces es un juego tremendamente fascinante, porque según quién diga cada cosa, el sentido de la escena va a cambiar, la relación entre los personajes va a cambiar, la relación de poderes, o lo que se relata va a ser muy diferente. Otra cosa, si te encontrás con un texto más como literario, entonces, bueno, por ahí hay que trabajar de otra forma, ¿no? Yo tengo un sentido muy estético, me parece que el teatro también es danza y es pintura, y antes cuando dije que yo quería ser bailarina y terminé como actriz o directora, lo que me faltó agregar es que es casi más trabajoso ser actor o ser director que ser bailarín, ¿no? Digo que es una exigencia muy importante. Entonces, tanto el movimiento, no solo de los actores, de los elementos, de cómo se disponen las cosas en el espacio, me parece que yo le doy mucha importancia a eso, miro mucho, lo veo, y me parece que todo cuenta en el teatro, ¿no? Cuenta una silla si está puesta de una manera o de otra, el espacio que queda entre un actor y el otro. Y sobre todo también me gusta pensar cuando dirijo un poco que siempre el espectador es alguien que espía, no es algo que nosotros estamos haciendo para los espectadores. Los espectadores vienen y espían, pero por eso me interesa mucho ver las espaldas de los actores, que no todo esté dicho al frente, y sobre todo que entre los actores las cosas sucedan ahí cada vez con la misma frescura y la misma intensidad y la misma conexión, para que todo no se vuelva mecánico, representativo y dicho para que el de la primera fila me vea y me escuche, sino que suceda entre. Yo creo que en ese suceder entre los actores es donde se multiplican los sentidos y en donde una obra de teatro tiene vida desde la primera función hasta la función número 1000. Si no es repetición, y el teatro no es repetición, el teatro es cada vez recrear aquello que está escrito, pero que puede cambiar el sentido según la mirada, según el brillo de los ojos del actor que tenga ese día, con lo que trae ese día el actor a la escena, y todo eso sin decirlo. Si uno está realmente perceptivo, bueno, va a ser bien diferente una escena a la del día anterior. Y creo que es labor del director trabajar en todas las funciones con los actores y con la puesta en escena. No entiendo esto de dirigir una obra y retirarse el día del estreno, no lo entiendo. Creo que la obra va tomando diferentes formas y que el director tiene la responsabilidad de estar siempre atento a ver todo, a tener todo bajo su mirada y su cuidado. Así que bueno, no, es eso, es trabajar mucho, pero es fascinante. Sobre todo también porque el teatro es de las pocas actividades humanas que van quedando. No podemos hacer teatro si no hay actores. Y últimamente parece que todo es reemplazable por otra cosa. Entonces me parece que el teatro es una actividad de una enorme práctica de la solidaridad, del trabajo en equipo, porque bueno, si entre los actores no están pateando para el mismo lado, el partido no lo ganamos. ¿Qué quieres decir? Sí, lo último es que les confieso que me pareció un nivel muy alto el de ustedes. Me pareció estar con gente joven inquieta. No es muy común encontrar gente inquieta con las preguntas. Y me impresionaron muy bien, quiero decir, muy bien. Bueno.